Hola, os enseño hoy este nuevo cuaderno de viaje que ha acabado ya, es el cuarto de 2023 y en este caso, como veis, tengo dibujos tanto de España como de Marruecos y Francia. Aquí he pegado algunas etiquetas del viaje que he hecho hace poco a París y a Clermont-Ferrand. Son algunos sitios que he visitado. Esta es la credencial del Festival de Cuadernos de Viaje de Clermont-Ferrand. Estos son unas pegatinas de Sheila, una de las participantes del festival. Y estos son hoteles, restaurantes y sitios donde he estado. Esto es un ticket de metro de París. Aquí veis un poco las ciudades que más o menos entran en el cuaderno. Está desde Cáceres, Clermont-Ferrand, Tánger, Vizcaya, en Baquio, que es San Juan de Gaztelugatxe, París, Barcelona, Tetuán y Valencia. Aquí tenéis San Juan de Gaztelugatxe, que esto es de agosto en Vizcaya, en la costa norte. Esto también son unos dibujos de aquella zona, de toda la roca de San Juan de Gaztelugatxe, el plano y una vista desde arriba de la ermita. Esto es en Valencia durante la quedada de la trovada del Mediterráneo de Urban Sketches Valencia. Esto es en el centro. Esto también es Valencia de la vista de los tejados desde una terraza, y esto es la Plaza de la Reina. Esto también es Valencia y esto es en Barajas cogiendo un avión a Marruecos. Esto es Marruecos, donde había un taller de una semana en el norte de Marruecos. Este dibujo es del primer día en Tánger y este ya, por ejemplo, es del segundo día en Marruecos, uno de los talleres de las clases que dimos allí en el puerto. Esto es otro dibujo en Asila, en el centro de Asila, que estuvimos dibujando ahí en una terraza. También en Asila, las murallas. Este está hecho con acuarela simplemente, sin línea de rotulador. Aquí volvemos a lo tradicional mío de línea de rotulador y eso. Todo esto sigue siendo Asila, una de las puertas de la muralla. Esto es en Tánger, es el estrecho visto desde la terraza del Café Jaffa. Esto es ya en Chagüen, en la plaza central de Chagüen, donde está el castillo, que es este. Esto también es en Chagüen, que le llaman la ciudad azul, ya veis obviamente por qué. Está todo encalado, digamos, pero en colores azules. Esto también es en Chagüen, en una cascada que hay en las afueras del pueblo. Esto es también en esa zona de la cascada, dibujando desde una terraza durante el taller. Estos dibujos de gente allí en Marruecos. Esto es en Chagüen también un callejón así con unas escaleras. Y esta doble página también en Chagüen, en un patio que tenía una entrada por aquí con unas escaleras, varias puertas y sí, como veis, muchas moscas ahí. Y esto es ya en Madrid otra vez, de la Plaza de Santa Ana, la Plaza de las Comendadoras, que esto lo hice también durante un taller de los que doy en Madrid. Esto ya es en el Retiro, el monumento de Alfonso XII, que estuvimos allí grabando con Telemadrid un programa que hicieron sobre los Urban Sketches y este es uno de los dibujos que hice. Esto ya es también de un taller en Madrid, os explico un poquito lo que es los puntos de fuga, las proporciones, cómo medir los elementos para hacer un dibujo, y aquí ya es un dibujo realizado un poco con esas indicaciones de las medidas de los edificios, el punto de fuga, etcétera. Esto es el día siguiente en el mismo taller, en Jardines de Sabatini, que practicamos un poquito de distintos tonos de verde y eso. Y esto es Cáceres, durante la celebración del primer aniversario de Urban Sketches Cáceres.
quedamos allí a dibujar el fin de semana con los dibujantes de Cáceres. Esto es la judería de Cáceres y esto es la Plaza Mayor, muy temprano por la mañana, mientras estaban regando. Esto es de vuelta otra vez en Madrid, una quedada de Urban Sketchers que estuvimos dibujando por la Plaza de Carro, Plaza de la Paja y Puerta de Moros. Esta es la biblioteca de las Escuelas Pías de la UNED. Y esta es otra quedada de Urban Sketchers Madrid de Puerta Cerrada. Esto fue en noviembre, cerca del día 1, que quedamos a dibujar la Almudena. En principio la capilla de la Almudena, pero luego yo también hice una excursión y vi tumbas de distintas artistas como Lola Flores, Estrellita Castro, algún torero, etcétera. Esto es en París, en un viaje que he hecho ahora para asistir al Festival de Cuadernos de Viaje de Clermont-Ferrand. Esto era el día de mi llegada a París, desde ahí cogía un tren ya a Clermont-Ferrand y bueno, como veis estaba lloviendo, hacía bastante malo, pero dibujé algo al llegar. Esto ya es dentro del Festival de Cuadernos de Viaje de Clermont-Ferrand, es la vista desde mi stand y aquí se ven otros stands de otra gente que hay por ahí. Todo esto es en la sala del Polydome y por aquí va la gente viendo los cuadernos de viaje. Esto es de las dos ocasiones que tuve por la mañana temprano de visitar la ciudad de Clermont-Ferrand. Es una ciudad muy bonita, de mediana así en el centro de Francia y tiene esta iglesia muy bonita de Notre-Dame du Port y luego la catedral que también es preciosa. Esto es el mismo en Clermont-Ferrand también, en Casa de Tassab, una fiesta que hace tradicionalmente los domingos que hay, cada año que hay festival de cuadernos de viaje y bueno, vamos allí y tomamos algo y pasamos un rato estupendo. Esto ya es en París, otra vez de vuelta de Clermont-Ferrand para coger ya el avión de vuelta a Madrid, entonces esto es por la mañana desayunando. Estas son las grúas de reconstrucción de Notre Dame. Y esta es la librería famosa de Shakespeare and Company, donde se publicó el Ulises por primera vez y que tiene la característica de que los aspirantes a escritores o artistas pueden dormir dentro de la librería en unas camas que hay en algunos de los cuartos de la librería, que es como un laberinto por dentro, y solo tienen que pagar su estancia con ayuda, con trabajo dentro de la librería. Esto es una comida que hice en el Museo d'Orsay, que tiene un comedor que era una de las antiguas salas de la estación d'Orsay y que es preciosa, como veis, es como un palacio y tiene unos menús bastante asequibles y eso. Estos son apuntes del taller que visteis antes de las comendadoras. Y esto ya pues lo mismo, hay etiquetas de Marruecos, alguna tarjeta de algún hotel de Chauen, esto es una servilleta de un restaurante en París, otro restaurante vietnamita, billetes de metro y esto es todo. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.